Hoy vamos a terminar esto y vamos a ver un tema muy bonito que se llama el secreto para la provisión de Dios. O sea, hay un secreto para que tú verdaderamente recibas la provisión de Dios. ¿Me doy a entender? Hay un secreto para recibir la provisión de Dios. Y hoy voy a volverte a hacer la misma pregunta que te hice el domingo pasado. Dios a ti y a mí nos quiere guiar. Dios a ti y a mí nos quiere guiar. Y nuestro bienestar depende de ello. ¿Estás siendo atento y estás siendo cuidadoso para que eso te suceda? Número 1, no te preocupes. Ahí va la recomendación. Solo mantén tus prioridades en orden. Cada uno de nosotros tenemos prioridades, pero el secreto radica para verdaderamente experimentar una prosperidad sana, genuina de parte de Dios, es que tú te mantengas enfocado y que mantengas tus prioridades en orden. Y vamos a ver por qué muchas veces no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Porque nuestras prioridades las tenemos desordenadas. ¿Me sigues? ¿Estamos bien? Ok, entonces no te preocupes, ¿sí? Número 2, Dios va a cuidar de ti. Es un hecho. Dios va a cuidar de ti. ¿Lo crees? Amén. Vamos a las escrituras. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús lo dijo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida desordenada y alborotada ¿cómo dice? Lleven una vida justa, una vida recta, una vida de integridad. De la obediencia a la instrucción depende el resultado de la promesa. Ahí está la instrucción. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y ahí viene la promesa. Y Él te dará todo lo que necesites. ¿Lo quieres? Amén. Entonces, ahí está la promesa. Él te va a dar todo lo que necesites. Sí, ahora, ojo, a veces este texto se malinterpreta. Es todo lo que tú necesitas conforme, no todo lo que tú quieres. Porque, si nos preguntan, ¿qué quieres? No, hombre. No, es lo que tú necesitas, tu necesidad. ¿Sí? No todo lo que quieres, esa es la diferencia en esta promesa de Dios. ¿Me dio a entender, familia? Ok, entonces, Jesús nos dijo: ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Jesús lo dijo. Y entonces, esto que te acabo de decir es un principio muy sencillo. Es un principio muy sencillo para tu vida. Debemos de poner en primer lugar el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a poner el reino de Dios en primer lugar? Bueno, eso significa es tener tu relación con Él. Dios en tu vida debe de ser el primero en todo. Antes de cualquier proyecto, antes de cualquier sueño, antes de cualquier idea, antes de cualquier negocio, antes de cualquier compra, antes de querer hacer algo, Dios siempre es el primero.
Cada día, cuando tú te despiertas, tus pensamientos no deben de ser la novia o el novio. Ay. No, Dios es el primero en tu pensamiento. Señor, gracias. Son tus primicias de cada día, estar con Él en esa intimidad. Y tenemos el ejemplo, Jesús se levantaba muy de mañana, muy temprano, para ir a orar a solas y estar al lado del Padre. Te hago una pregunta. ¿Tú crees? Porque nuestra mente nos puede indicar, no, pues Jesús no tenía nada que perder porque Él era Dios. Sí sabemos eso. Jesús vino aquí, pero Él era diferente. Pero te digo algo, estamos equivocados cuando tenemos ese pensamiento. Dice la palabra de Dios que Él se hizo hombre y Él renunció a su divinidad para hacerse uno más como nosotros. ¿No lo dice la palabra de Dios? Él se hizo hombre como nosotros, renunció a su divinidad, tomó la forma como la nuestra. Pero ¿sabes en qué radicaba su poder? Y para tener esa santidad, ¿sabes en qué radicaba su poder? Él buscaba al Padre. Temprano, por las mañanas, oraba, lo buscaba y se fortalecía en Él. Y durante esa jornada, cuando él ya había orado y buscado al Padre, él estaba lleno de ese poder y por eso él hacía sus milagros. Él buscaba de su Padre. No pensemos de que no, pues era el Hijo de Dios y él ya estaba aquí, ya venía con todo para echar fuera demonios, reprender los demonios, imponer manos y que los enfermos sanaran, los leprosos fuesen curados. No, él buscaba ese poder a través de su intimidad con el Padre. Y de ahí es la recomendación de Jesús para ti y para mí. Búsquenme. El reino de Dios es Él. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Todo lo que tú necesites. Pero Dios necesita ver el corazón. Todo emana de ahí, todo empieza desde nuestro corazón. A veces nos volvemos egoístas. Y entonces queremos que todo sea como un horno de microondas, que lo meto allá, hago mi oración, le pucho, ya quiero rápido. No, todo tiene que ver qué tanto estás buscando el reino de Dios, qué tanto tú estás cuidando tu relación con Dios, qué tanto le buscas, qué tanto le amas, qué tanto tú comes de su palabra cada domingo, cada semana y cada domingo cuando te reúnes, porque este día fue hecho para eso, para que tú y yo nos reuniéramos. ¿Me doy a entender? Entonces, para alcanzar la prosperidad de Dios, tenemos que poner a Él en primer lugar en todo lo que hagamos. ¿Sí? Hay muchos planes que queremos hacer, pero ni siquiera tomamos en cuenta a Dios. Ahí ya estamos empezando mal. Dios siempre debe ser el primero en todo lo que hagamos. ¿Me dices? Ahí va. Muchos cristianos se enredan en el impulso de querer prosperar. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, escuchan la instrucción para que así suceda. Y entonces, cuando hablamos de prosperidad, cuando enseñamos qué es lo que debes de hacer y cómo debes de hacerlo para que así suceda, muchos cristianos se enredan en ese impulso y se olvidan. Repite conmigo, se olvidan. Me olvido que el deseo de Dios es que primero busques su reino. Es que le busques a Él por primero, lo primero. Te digo algo, cuando yo empecé a conocer de Jesús y empecé a escuchar todas estas claves de prosperidad, todas estas claves para ser próspero y que yo tenía mi hotel y empezaba,
Y cuando llegaba el momento de traer los diezmos al alfolí, antes yo empezaba a hacer cuentas. Primero tengo que pagar el seguro social de mis trabajadores, tengo que pagar el Infonavit de mis trabajadores, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la luz de la casa, los gastos, etcétera, etcétera. Y hasta el final, ay, híjole, y es que es mucho lo que tengo que llevar. Mejor nada más doy mi cuota semanal de 100 pesos. Porque así lo hacía, yo te lo hablo porque así lo hacía. Yo daba a Dios una cuota. Y yo me autoengañaba. Y entonces, cuando yo escuchaba que me enseñaban acerca de la prosperidad, muchas veces yo le reclamaba a Dios, yo me empecinaba. Sí, porque están diciendo. Entonces yo venía y con mi cuota, perdóname, Señor, pero es que tú sabes que tengo otras cosas que hacer, hay otras necesidades, y ahí va mi cuota. Y después empezaba alguna situación en las finanzas y yo entonces le decía a Dios: ¿y Dios, dónde estás tú? O sea, tú estás diciendo que vas a abrir las compuertas del cielo y nomás no veo. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no buscaba el reino de Dios, no le buscaba. Yo tenía otras prioridades antes que Dios. Hasta tenía yo un ídolo en mi casa, que era mi Volkswagen. Era un ídolo para mí antes que Dios, porque ese Volkswagen lo llevaba yo a competencias de estética y de audio no, en serio, Dios sabe que no estoy mintiendo. Agarraba yo una silla y me iba al patio de la casa de ustedes y ponía mi carro así, le abría las puertas y yo me sentaba en la silla y lo estaba contemplando y me pasaba horas. Nunca dejé que mi esposa lo manejara. Nada más que lo sacara del estacionamiento y así que lo dejara para salir de la casa. Fue lo único que le permití hacer. Sí. Hasta que un día Dios me retó. ¿Y sabes por qué? Porque yo le dije: quiero conocerte más. Me dijo: ¿sí? ¿Me quieres conocer más? Primero deshazte de eso que amas más que a mí. Y ese carro se lo vas a dar a ese siervo, a ese pastor. Y le dije: va. Y obedecí y se lo sembré en ese pastor. Y empezó mi vida a cambiar con Dios. Y empecé a ver su mano poderosa, ¿sí? Porque dije: sí, Señor, lo hago. A veces tenemos ídolos, familia, y no nos estamos dando cuenta y les preferimos más que a Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Amén? Sí. Y como te dije, todo esto pues nos van a llevar a cuestionarnos: Dios, ¿qué está pasando? Pues si yo estoy siguiendo las instrucciones que me dicen para que entonces suceda lo que me debe de suceder y nomás no veo, y estoy viendo que batallo y batallo. Y vemos las promesas de prosperidad en su palabra y nos quedamos cortos, o sea, no avanzamos, no vemos, al contrario, hay más opresión, hay más necesidad, no sabemos, Dios, ¿qué pasa? Pero todo depende del corazón. Cuando verdaderamente tú te despojes de ese sentimiento de decir no me va a alcanzar y creas, verás ese 90% cómo te va a rendir. Verás. Ahí está mi Rosy, que ya vino aquí a dar su testimonio, ¿no? Me está enseñando sus billetes desde allá atrás. ¿Sabes por qué? ¿Por qué todas estas personas? ¿Sabes por qué Dios no les está prosperando? Porque quizás no sean lo suficientemente maduros a nivel espiritual, porque no creen en sus promesas. Y número 2,
porque no tienen esa inmadurez espiritual, los incapacita, escucha, para manejar el grado de prosperidad que Dios quiere enviarte. Grado de prosperidad que Él quiere enviarte, ¿sí? No estás preparado y quizá te pueda hacer daño. Hay una historia donde se cuenta que un cristiano ora por una persona que era creyente también, pero estaba batallando en el área de las finanzas. Tenía muchos problemas y no veía y era situación económica tan crisis, era una crisis tan severa. Y este amigo le dice, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios te bendiga de una manera sobrenatural y puedas salir adelante de esta situación. Y él aceptó que oraran por él. Y este joven oró por el otro, pidiéndole a Dios, Señor, bendícelo de una manera sobrenatural para que él salga adelante. En ese momento de necesidad que él tenía. Días después, él, sin esperarlo, recibe una herencia. Pero era una herencia enorme, inesperada. Y la recibió. Dios le respondió. ¿Y sabes qué sucedió? A la siguiente semana dejó de ir a trabajar. Dejó de ir a la iglesia. Se fue de parranda. Y se malgastó todo su dinero. De repente, de la nada, dejó de ir a trabajar, dejó de tener su relación con Dios, dejó de reunirse, terminó con su vida de la iglesia y se perdió. ¿Por qué? Porque no tenía la madurez, escucha, porque no tenía la madurez para manejar el éxito. ¿Me sigues? En nuestra iglesia hemos tenido un caso similar. Una persona llegó a nuestras oficinas, Dios le movió. Yo recuerdo que ese día estaba yo en oficinas y esta persona llegó buscando ayuda, estaba mal. Llegó a nuestras oficinas y un pastor que estaba ahí le atendió. Y oró por él, le escuchó, le ministró, le dijo, ¿dónde vives? Vivo en Apizaco. Pues aquí tengo al pastor de la iglesia que está en Apizaco. Y me contactó. Nos pusimos de acuerdo, supo dónde estaba la dirección y empezó a asistir, familia. Y te digo algo, Dios a mí me mostró y me dijo, este hombre, yo le voy a bendecir y a prosperar de tal manera que será de bendición para esta casa. Escucha, yo no le dije nada, porque eso era entre el Señor y yo. Dije, está bien, Señor. Mientras tú me lo cuidas, me lo vas guiando. Y ahí empezamos. Todavía estábamos no en el último salón que estuvimos, en el otro lugar, en la bodega. Todos los pioneros saben. Allá estábamos. Y de momento, después de andar en transporte público, todo eso, empezó a trabajar, y yo hablé con él y dije, tienes que hacer lo correcto para que Dios te bendiga. Y empezó a hacerlo. Y de momento, pero rapidísimo, Dios le empezó a bendecir. Llegó a tener camiones para transportar su mercancía. ¿Sí? Camiones, carros. Y con el tiempo que fue, ya no asistía porque tenía una junta de trabajo, porque tenía que ir a ver a sus clientes, porque sus clientes le invitaban a la comida, a un desayuno y
y esto y el otro, y al rato, ¿qué fue lo que empezó? Empezaron los convivios, empezaron esto, las amistades de aquí y allá. Cuando nos dimos cuenta, ya dejó de ir a la iglesia, porque ya no había tiempo, porque tenía negocios que hacer. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con el tiempo? Dejó de ir a la iglesia y con el tiempo nos enteramos, ¿sí?, que estaba trabajando en un bar. Perdió todo. ¿Por qué? Porque tenía un grado de inmadurez y no estaba capacitado para el éxito. ¿Sí? Se ha dicho, escucha, se ha dicho que el dinero es la cuestión más peligrosa que Dios te puede confiar. ¿Sí? El dinero es la cuestión más peligrosa que Dios te puede confiar. ¿Por qué? Porque conoce tu corazón, conoce el mío. ¿Estamos bien? ¿Me pueden ayudar aquí arriba, por favor? Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo te hago? Busca a Dios, síguele buscando, que Él sea lo primero en tu vida. Sé fiel con Él, dale lo que le corresponde, no le quites, dale. ¿Sí? Y cuando Él te prospere, síguele buscando. Síguele buscando. Porque Él quiere que en tus finanzas siga fluyendo como un río para que tú seas un canal de bendición para otras personas o para algo, y Él te va a utilizar y Él te va a necesitar. Y mientras tú sigas dando, el río se irá haciendo más y más grande cada vez. Porque dice la palabra de Dios que el que es generoso prosperará. No retengas lo que tienes, porque a la larga esas semillas vas a cosecharlas y van a ser semillas malas, semillas equivocadas. El secreto para recibir la provisión de Dios es poner el reino de Dios en primer lugar en tu vida. Ahí está. Amén. Cuando tú haces eso y pones el reino de Dios en primer lugar, después de todo, al tiempo de Dios, todo lo que tú necesites te será dado. Lo que tú necesites, no lo que quieres, lo que tú necesitas. Y cuando tú eres íntegro con Dios, créeme, te lo digo yo, hasta los deseos, pues no lo quiero llamar caprichos, pero a veces hasta algo que tú quieres así, Él te lo concede y te lo da, pero para que eso suceda tú también debiste haber sembrado por tiempo, debiste haberlo hecho con integridad, con sinceridad, y Dios te lo da. Dios te lo da. Dice su palabra que Él concede los deseos de nuestros corazones. Y a veces, pues hasta un caprichito que tú quieres, también te lo concede. Pero también necesitas historial de fidelidad para que eso suceda, mi familia. Necesitas hacer un historial.
Dios promete darte todo lo que necesitas. La regla es, cuando obedecemos a Dios y ponemos nuestras prioridades en orden, Dios va por arriba. Siempre, esa es. Yo creo que tú tienes prioridades y yo no creo que tú pongas, antes que tu esposa, pongas a tus amigos o tu trabajo. Yo creo que primero pones a tu esposa, a tus hijos, el trabajo, el negocio. ¿Me explicó? Pero en esas prioridades Dios siempre debe ser la cabeza. Dios siempre debe de gobernar sobre tus prioridades. Cuando le obedecemos, familia, Él abre y suelta bendiciones increíbles en nuestras vidas. Amén. Dile, Señor, gracias, porque así es. Así es. Así es. Cuando ponemos lo espiritual por encima de lo material, cuando ponemos la causa y la misión del reino de Dios antes que nuestros propios deseos, familia, Él hará que todas las cosas sean añadidas a nuestras vidas. Amén. Hay una historia verídica de una persona que en las calles de Chicago él empezó a vender quesos de apellido Kraft. Hay una marca, Kraft, ¿sí? Kraft. Pero ¿sabes qué le pasó? Fracasó. Quedó en bancarrota, quedó en la miseria. Y un día un amigo que era cristiano le dijo a él: usted no tiene a Dios en primer lugar en su vida o en su negocio y por eso le va como le va. Ponga a Dios en primer lugar sobre todas las cosas que usted hace y verá que los resultados serán diferentes. Él creyó y obedeció y desde ese día él puso a Dios en primer lugar. Sí, y buscó el reino de Dios por encima de todos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Él llegó a crear la empresa más poderosa de quesos en todo el mundo, de la marca Kraft. Y para que lo recuerdes, lo primero es lo primero. Jesús dijo: no te preocupes, solo mantén tus prioridades en orden y Dios cuidará de ti. Amén. Amén. ¿Lo crees? Dáselo fuerte a Él. Dáselo a Él. Quiero que cierres tus ojitos ahí desde tu lugar. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca de todo corazón, yo estaré con ellos y les devolveré el lugar que les corresponde. Y en esta mañana yo quiero que nos arrepintamos. Porque todos nosotros, me incluyo, muchas veces nuestros pensamientos, nuestra mente está ocupada, llena con pensamientos, afanes, ideas, sueños
pero ni siquiera tomo al Señor en cuenta. Estoy tan emocionado que a Dios no lo estoy contemplando y ni siquiera le busco, ni siquiera le pido una opinión con respecto a algo que quiero hacer. Estoy tan emocionado que ni siquiera me acuerdo de Él, ni siquiera le incluyo en mi oración. Y en esta mañana, papá, Abba, te pedimos perdón porque nuestras prioridades no están en el orden que tú deseas que estén. Y hoy hemos aprendido que nuestras prioridades deben de ser las correctas y deben de estar en orden, y que tú siempre debes estar en primer lugar. Que todos los días de mi vida yo debo de tener ese tiempo contigo, de buscarte, de adorarte, buscar el reino de Dios por encima de todo. Quiero cambiar mis hábitos, Señor. Cambia mi mente, cambia mi corazón, Señor. Te pido perdón. Pero yo quiero que me bendigas en todo. Perdóname, me arrepiento. Hoy te busco y me comprometo a buscar tu rostro cada día, por las mañanas. Me comprometo a reunirme en mi casa que me has dado para adorarte, alabarte, hacer familia. Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Hoy me comprometo a cambiar mis prioridades, ponerlas en el orden correcto. Y te pido que nos des sabiduría para poner nuestras prioridades en orden. No dependo de las riquezas, dependo de ti. Y quiero que me bendigas. Quiero que me ayudes a madurar para que cuando llegue tu bendición yo alcance el éxito y no me pierda. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Podemos dar una ofrenda de aplausos al Señor. Y yo quiero hacer una invitación hoy. Y quiero que se vuelva parte de nuestra identidad como iglesia, como familia. Pero si hay alguien aquí en el auditorio que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y que desea empezar a experimentar un cambio en su vida, que empiece a tener una relación con Dios. No hablamos de una religión, de una relación, que te empecemos a ayudar, a guiar para que le conozcas a Él. Y que digas, ya he intentado esto, he hecho esto, he hecho aquello, pero hoy vengo y me rindo a ti. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie sin el más mínimo interés de que te sientas mal, pero yo quiero guiarte en una oración de fe. Yo quiero que tu nombre sea escrito en el libro de la vida eterna y guiarte para que verdaderamente encuentres tu destino. Entonces, si hay alguien que quisiera
repetir conmigo esta oración, póngase de pie. Si es que alguien no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, nunca lo ha hecho. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Desde ahí, desde tu lugar, una oración. Vas a repetir conmigo: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste por mis pecados. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Hoy abro mi corazón a ti. Gobierna mi vida. Perdona mis pecados. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Eso es todo, familia. Podemos dar una ofrenda de aplausos. Hoy has hecho que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, pero iniciaste el inicio de un círculo que se complementa cuando tú confiesas a Jesús públicamente y se da a través del bautismo. Amén. ¿Y sabes qué? La alberca está lista. Hoy son nuestros bautizos. ¿Qué esperas? Pero es que ¿cómo me voy a meter con mi ropa? En librería puedes ir y tenemos un kit de ropa: sandalias, toalla, short, playera. Y ahí hay agua. ¿Qué impide que tú te bautices? Simplemente es decir: Señor, yo te acepto y quiero que verdaderamente mi vida sea cambiada y transformada, y me pongo en tus manos. Amén. Y te digo algo: para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, ahí está. Tú puedes ir a librería terminando ahorita la oración. Y si tú vienes hoy por primera vez, si tienes un sticker aquí, tenemos nuevos comienzos. Si alguien te trajo, invitaste a alguien que está aquí por primera vez, sí, y si tengo mis servidores y saben que alguien nos está visitando, llévenla a Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos te va a ayudar a conocernos un poquito más y saber qué debes de hacer para conocer más a aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Amén. Así que pónganse de pie. Les invito a que se queden a nuestros bautizos y les despido con esta bendición en el nombre del Señor. Amén. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga. Y vamos con ánimo.